La enseñanza sobre la vasija de barro continúa y dejemos a la palabra de Dios que ella se explique a sí misma. Por eso nos vamos a dirigir al libro del profeta Jeremías, capítulo 18 y 19. Te invito a leerlos completo. En este video solamente leeremos algunos versículos. Jeremías 18 del 1 al 5 dice así: Palabra de Yahweh que vino a Jeremías diciendo: Levántate y vete a casa del alfarero, y allí te haré oír mis palabras. Y descendí a casa del alfarero, y aquí que él trabajaba sobre la rueda. Y la vasija de barro que él hacía se echó a perder en su mano, y volvió y la hizo otra vasija según le pareció mejor hacerla. Entonces vino a mí palabra de Yahweh diciendo: ¿No podré yo hacer de vosotros como este alfarero, oh casa de Israel? Empezamos entonces a tener la analogía ya desarrollada y completa. Lo que era un mandamiento en Levítico 11 acerca de la vasija de barro contaminada por lo que se añadía en ella y que tenía que ser quebrada, ahora es llevado en una forma espiritual al pueblo de Dios. Resulta ser que la casa de Israel, las 10 tribus del norte, en lo que se dividió su pueblo, cayó en pecado. Y pecado tras pecado no quisieron escuchar a los profetas que le indicaban que se arrepintieran, que volvieran a la ley del Señor, a los mandamientos del Señor, que corrigieran sus vidas. Esto entonces los llevó a tener un resultado. En el capítulo 19 de Jeremías lo vamos a entender. En el versículo 9 dice así: Y les haré comer la carne de sus hijos y la carne de sus hijas, y cada uno comerá la carne de su amigo en el asedio y en el apuro con el que los estrecharán sus enemigos y los que buscan sus vidas. Entonces quebrarás la vasija ante los ojos de los varones que van contigo. Dios está dando la conclusión del suceso: quebrar la vasija. Está comparando a su pueblo con la vasija de barro que merece ser quebrada. Y si nos vamos al mandamientos, es porque estaba impura. ¿Y por qué se hizo impura? Porque en ella se vertió lo que Dios no deseaba, lo que Dios había declarado en su palabra como algo que no debía de ser. Sus mandamientos, violación a sus instrucciones, ir en contra de sus preceptos. El pueblo del Señor, la casa de Israel, estuvo en pecado. Y por esto, entonces, como una vasija impura, lo que quedaba era ser quebrada. ¿En qué concluye esta enseñanza? Debemos entender que el alfarero es el creador, así como lo muestra el Génesis. Con sus propias manos hizo al hombre del polvo de la tierra. Y vemos que en la creación el agua era un elemento principal en la formación de todas las cosas. En el hombre, el moldeaje de la figura humana seguramente llevó este ingrediente, el agua. Barro en tus manos quiero ser. Pero el agua ayuda a esas manos gloriosas a darnos forma. La palabra indica que el agua es eso, la palabra de Dios, lo que nos ayuda a ser moldeados, a tener forma en su reino. Los mandamientos, preceptos y estatutos del Eterno son inviolables, son para siempre. Por eso hay que tenerlos en cuenta y amoldear nuestra vida a estos para conducirnos como Él desea que lo hagamos. De esta manera somos entonces esas vasijas de barro.
vasijas de honra, de bendición, vasijas que por sus manos somos formadas y purificadas para uso honroso. Pero ¿qué pasa si tú y yo como pueblo del Eterno comenzamos a ver, a escuchar y a tener en nuestro corazón cosas no deseadas por el Creador? Cosas que sabemos que van contra los mandamientos, tradiciones, formas de pensar, de hablar, de conducirnos, odiar a nuestros enemigos y tantas otras más. Pasaríamos a ser entonces esas vasijas donde se vierte alimento que nos hace ser impuros. Ya perderíamos entonces el valor por lo cual el alfarero nos ha diseñado. ¿Y cuál sería entonces el resultado? Ser quebrados. Así es lo que el Señor nos indica que le pasó a la casa de Israel. Este pueblo glorioso formado por el Señor mismo, un día decidió no hacer caso más a su palabra, a sus mandamientos, y rey tras rey se volvieron en contra del Señor. Él en su paciencia les advirtió, les mandó profeta para que volvieran a la verdad, para que se arrepintieran, y ellos no quisieron obedecer. Al final sabemos lo que ocurrió. Vinieron los persas y se los llevaron en cautiverio, destruyeron todo lo que poseían, se los llevaron y los dispersaron en toda la tierra. Quiere decir que la vasija fue quebrada. Si el Señor es el mismo ayer, hoy y siempre, su palabra resuena en nuestros oídos, indicándonos que nos arrepintamos, que volvamos a Él. Por medio de Cristo, que es el sacrificio que perdona nuestros pecados, vamos a volvernos a Él antes de que su paciencia se agote y seamos quebrados. Tú y yo somos la vasija. El pecado nos hace impuro, pero su palabra nos vivifica, nos purifica. Volvamos a ella para tener entonces esa posibilidad de ser rehechos en sus manos. Bendiciones para todos. La palabra del Eterno nos indica una gran verdad. Mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Eso lo dice el Creador. Si tú eres una oveja, en tu corazón debe vibrar cada vez que oyes la palabra de Él y debes anhelar conocerle más. Si este es el caso, te invito a visitarnos. Nos congregamos los días sábado a las 3 de la tarde en lo que es el Colegio Fértiles Valles. En ese día y a esa hora vamos varios hermanos a estudiar las Sagradas Escrituras. Tú puedes ser uno de estos. Te invitamos.